Buenas tardes. En este video queremos explicar, dar a conocer lo que fue el marxismo. En este video vamos a participar Steven Medina del grado 10-3, Miguel Cala del grado 10-2 y quien les habla, Diego Rodríguez, también del grado 10-2. Marxismo es un método de análisis socioeconómico, utiliza una interpretación materialista del desarrollo histórico, adopta una visión dialéctica de la transformación social, principalmente está compuesto por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán de origen judío. Otros pensadores que adoptaron y complementaron sus ideas fueron Friedrich Engels, Lenin, Stalin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, George Lukács y Mao Zedong. Es correcto hablar de marxismo como una corriente de pensamiento humano. Este se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron en el siglo XX. En esa misma época destacó la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. Se ha desarrollado en muchas ramas y escuelas de pensamiento diferentes, hasta el punto que hoy en día no hay un pensamiento marxista único. Karl Marx fue un filósofo alemán considerado, junto con Friedrich Engels, el padre del socialismo científico. Marx redactó varios escritos con la teoría de que todas las sociedades evolucionan a través de la dialéctica lucha de clases, apostando por que el sistema socioeconómico sería reemplazado por una nueva clase social, el proletariado. Como proletariado se denomina la clase social constituida por los obreros y trabajadores, que al no tener propiedades ni poseer medios de producción, los cuales están a manos de la burguesía, debe vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder subsistir. Existe un proletariado urbano, concentrado en las ciudades, vinculado a las actividades industriales, y un proletariado rural, que se dedica a las labores de la agricultura. Según la teoría marxista, el proletariado es una clase social propia del sistema económico capitalista, que es explotada por el burgués, dueño de los medios de producción y las riquezas. En sus obras, Marx pretendía demostrar las pautas del desarrollo del capitalismo. Creía que cada época se caracterizaba por un sistema de producción relacionado con el poder establecido y, por tanto, con una clase explotadora en constante con la población oprimida. Para acabar con la lucha de clases, Marx sostenía que debía establecerse la dictadura del proletariado. Según el alemán, los trabajadores se alzarían contra el poder y llevarían a cabo una revolución que implicaría el control de los medios de producción y la ocupación de los principales cargos gubernamentales para crear un sistema social justo. Todos estos movimientos culminarían en una dictadura del proletariado y la consecuente desaparición de la lucha de clases. La filosofía de Marx se divide en dos: el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Para Marx, lo primordial era la materia, lo que podemos tocar. En cambio, la conciencia, el espíritu, la mente y todas esas cosas intangibles pasaban a un segundo plano. El marxismo se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y a su sistema económico, la tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria, sin clases, es decir, comunista. El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes, a través del Estado, manejen los medios de producción, lo cual posibilitará una sociedad sin clases, lo cual evitaría que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. Como tal, el marxismo ha sido una corriente de pensamiento muy influyente en los movimientos sociales, sistemas económicos y políticos de todo el siglo XX. Aunque sus líneas fundamentales hayan sido trazadas por Marx y Engels,
a mediados del siglo XIX. Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó el estudio de la economía política clásica y elaboró su propia doctrina, que publicó en su obra El Capital en 1867. Partiendo de que solo el trabajo humano produce valor, Karl Marx señaló que la explotación del trabajador patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagaba al obrero y apropiada por el capitalista. Denunciaba con ello la ausencia injusta y legítima del sistema económico. Sin embargo, para Marx el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo. Entre sus aportes a la sociología se destaca el concepto de la lucha de clases, donde Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos antagónicos. Este constante enfrentamiento a lo largo del tiempo va a derivar en una sociedad ideal, comunista, a donde no existen las clases sociales. A su vez, la historia manifiesta una sucesión de tipos diferentes de sociedades, las cuales van cambiando de manera drástica y revolucionaria. A lo largo de estos procesos es donde se creyó en la historia al proletario, quien no vende su trabajo al mercado para ganar dinero, sino que vende su fuerza de trabajo, es decir, que se vende a sí mismo diariamente por una cantidad de dinero para poder hacer su trabajo. En economía, el marxismo tiene su expresión en la escuela de economía marxista, que se inspira en algunos de los conceptos fundamentales desarrollados por Karl Marx en su obra El Capital. Según la economía marxista, por ejemplo, el valor de una cosa es determinado por la cantidad de trabajo necesario para su producción, la teoría del valor trabajo. Por lo tanto, la diferencia entre el valor de lo que el trabajador produce y su salario es una forma de trabajo no remunerado que se conoce como plusvalía, con el cual se queda el capitalista en un esquema de explotación que se enfrenta a los dueños de los medios de producción, la burguesía, y a los trabajadores, proletariado, en la lucha de clases.